Este es un programa único y eso hay que destacarlo porque en realidad no hay otros programas focalizados en banca. Los hay con una perspectiva más general, son conocidos los MBA, los magíster en finanzas, pero este es un programa que tiene un foco en el sistema bancario, en los mercados de valores. Creo que eso es de mucho interés para quienes se desenvuelven, quienes trabajan en este sector de la economía nacional. El desarrollo que ha tenido la banca en el país y en el mundo en general ha ido presentando distintos cambios que no solamente van de la mano con el crecimiento económico, sino que con nuevas tecnologías, nuevas regulaciones, nuevas formas de hacer las cosas, y en ese sentido la verdad es que el Magíster da una muy buena oportunidad para ir actualizando los conocimientos y además poder aprender cosas distintas que probablemente no se enseñan en carreras tradicionales, pues son mucho más aplicables a esto. Es un magíster muy profesional, de muy buen nivel, y creo que es muy valorado por la gente interna y todos los egresados que ya tenemos. Los docentes que hay son todos profesionales de banco, son gente que sabe mucho en materia financiera y en mirada de banco, por lo tanto le da una vista distinta. El magíster enfocado en la banca tiene algo muy interesante, que es que junta la parte técnica dada por los profesores en la clase con la experiencia real de gente que está en el mercado haciendo esto todos los días. El mundo pasó a ser una aldea global. Al ser una aldea global, tú necesitas conocer la experiencia fuera. Y el hecho de que te permita tener una doble titulación en Chile y en España y conocer otro mercado como el español, quiero darle la y bienvenida abrir a la todos frontera de tu formación. alumnos, exalumnos y miembros de Por lo la tanto, comunidad si tú magíster en no banca te y estás mercado continuamente financiero de capacitando la en Pontificia el Universidad mundo Católica del de hoy día, Paraíso, las en posibilidades de conjunto avanzar con la son cada Universidad de vez más Cantabria y difíciles. con la colaboración del Banco Santander, a esta nueva conferencia del ciclo de este año 2025. Tenemos el agrado de contar con un exalumno de una destacada trayectoria, el profesor Hernán Novicelli, quien es tesorero general de la República, es contador auditor de la Universidad de Chile, bueno, y tiene el máster nuestro, así que eso le da un sello y nos sentimos con más confianza con una gran autoridad del país que está en plena gestión, así que le agradecemos su tiempo y a la tesorería también, porque ha firmado un convenio con la universidad y esta ya es segunda o tercera conferencia que da en el marco de ese convenio. Pero para iniciar, el doctor Enrique Marshall, quien es director del programa y quien fue vicepresidente del Banco Central, nos va a dar un saludo inicial. Buenas tardes, Enrique. Sí, muy buenas tardes a todos. Muy contento de retomar nuestro ciclo de conferencias, que han sido siempre un éxito. En esta oportunidad, como ha señalado Gianfranco, contamos con un relator de lujo. Conozco a Hernán desde hace ya varios años. Él es el tesorero general de la República, cargo que ocupa por haber ganado un concurso público, es decir, no porque sea amigo de tal o cual persona, sino que porque en un concurso de antecedentes y oposición eh, ganó en cancha limpia y tenía los méritos para ser designado en esta posición. Pero además de ser un amigo de la casa, pongámoslo así, y un amigo personal, me ha tocado en estos últimos meses coincidir con él en varios grupos de trabajo que estamos implementando la reforma al sistema previsional y he podido apreciar su aplicación, su inteligencia, sus conocimientos, su dedicación al cargo de Tesorero General de la República. Y quería destacar eso porque él es de un perfil más bien bajo, no hace grandes aspavientos, pero creo que está haciendo una gran labor en la tesorería. Así que muchas gracias, Hernán, en primer lugar por hacerte el tiempo. Feliz de estar coincidiendo en estos grupos de trabajo en que estamos implementando la reforma y feliz también de que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Así que estás en tu casa y bueno, eso solamente. Adelante con la magnífica conferencia que nos tienes
que nos tienes preparada. Y una última cosa que se me escapaba. La Tesorería General de la República es una entidad casi centenaria, casi digo porque en 2 años más va a cumplir 100 años. Se creó en una época, en la década del 20 del siglo pasado, donde se establecieron muchas instituciones, el Banco Central, que está cumpliendo 100 años el año 2025, la Superintendencia de Bancos, en fin, y la Tesorería vino muy poquito tiempo después. O sea, estos son los pilares de nuestra institucionalidad económica, así que tenemos que reconocer y relevar todo lo que ello conlleva e implica para el buen funcionamiento del país y de su economía. Adelante, Hernán. Hernán, un segundo, vamos a dejar un espacio al final de la conferencia para preguntas, así que desde ya los que estén interesados pueden dejar en el chat o en la sección de preguntas sus consultas que Hernán, en la medida de lo posible, gentilmente la responderá al finalizar la conferencia. El rol de la tesorería, gestión financiera, sostenibilidad y compromiso social con el profesor Hernán Novisel. Adelante, Hernán, gracias. Gracias, Gianfranco. Buenas noches, buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla. Yo estoy muy contento, la verdad, muy grato poder tener este espacio para conversar ya sea con alumnos, profesores, exalumnos del magíster y de la universidad y compartir un poco lo que es tesorería, tal como decía don Enrique, el director del magíster. Efectivamente, la Tesorería General es una institución ya casi centenaria y que tiene varias atribuciones, mandatos y obligaciones, en las cuales están bastante diversificadas y me interesa ahondar principalmente en temas que pueden ser obviamente de interés de quienes están asistiendo a esta charla para efectos de poder entregar de alguna forma información y conocimientos que al final del día son temas de cada día. Y eso creo que también es válido porque es relevante, creo yo, poder conocer lo que hacen los servicios públicos y lo que hace la Tesorería General de la República en particular, dentro de ámbitos, como les decía, que tienen que ver con dos aspectos. Tiene que ver principalmente con lo que nosotros denominamos la administración tributaria del Estado y también la administración financiera del Estado. Me voy a enfocar principalmente en lo que es la administración financiera del Estado, pero sin perjuicio de considerar de que la tesorería también está en el marco de acción del servicio, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Dirección Nacional de Aduanas, a través del Ministerio de Hacienda, hoy en día con la DECON, con los tribunales tributarios y aduaneros, y otros, obviamente, instituciones que dependen del Ministerio de Hacienda, donde generamos y gestionamos todo lo que tiene que ver con la aplicación de las normas tributarias. Desde el punto de vista de la tesorería, es la entidad recaudadora de estos recursos. Les voy a contar probablemente ahí cómo nos gestionamos estos recursos. Probablemente había pensado agregar en la charla, pero creo que sería muy extensa, respecto a la gestión de fondos de terceros, como por ejemplo son los fondos municipales a través de las recaudaciones que se generan de los impuestos territoriales, que está muy en boga y muy en discusión hoy en día a través de las contribuciones. Por otro lado, también lo que es la gestión diaria de las inversiones, que es lo que vamos a conversar, pero también la ley de cumplimiento tributario y otras acciones también de gestión de cobranza que tiene que hacer la tesorería cuando más de alguno ha tenido una demora, por ejemplo, en el pago de los impuestos. Bueno, la tesorería está ahí para hacer los recordatorios y cuando corresponda también hacer la cobranza y los embargos si es que eso ocurriera, porque la ley nos permite y nos mandata hacerlo. Entonces, la idea mía es contarles un poquito el rol de la tesorería. Vamos a hablar de un marco normativo, la gestión de inversiones, la deuda pública y un ejemplo de sostenibilidad que quizás está un poco desfasado, pero no deja de ser importante para mostrar y considerar cómo está efectivamente aplicado la gestión y la coordinación de las entidades dependientes del Ministerio de Hacienda eh, para poder darle obviamente sustento y viabilidad al Estado y sustentar de alguna forma los gastos que se requieren hacer a través de, por ejemplo, la ley de presupuestos, que es parte clave de la gestión del Estado. Entonces, desde el punto de vista del marco normativo, bien general, pero siempre es importante entender lo que son los poderes del Estado, donde estamos inmersos como Tesorería General. El Estado tiene sus tres poderes, donde
el Ejecutivo, que está radicado en lo que es el presidente de la República y sus ministerios. Nosotros como Tesorería somos un servicio público dependiente de un ministerio, del Ministerio de Hacienda, pero que tenemos una acción e interacción permanente con los distintos poderes, a través del legislativo, a través de, obviamente, los proyectos de ley que pueden entregar o plasmar el Ministerio de Hacienda y otros ministerios también que pudieran tener implicancias en la gestión, por ejemplo, de cobro o recaudación. La tesorería no solamente recauda tributos, sino que también recauda multas, patentes y otros conceptos que los distintos servicios no están autorizados por ley a hacerlo. Entonces, y también con el Poder Judicial, porque estamos permanentemente recibiendo acciones en las cuales el Estado tiene que hacer algún tipo de retenciones, por ejemplo, ahora mismo en la operación renta, en la devolución de los excedentes de las declaraciones de renta, la tesorería es la encargada de hacer retenciones, por ejemplo, cuando existan, es bien bullado también el caso del Registro Nacional de Deudores y Pensión de Alimentos. Bueno, la tesorería es mandatada por ley a retener recursos que van directamente al contribuyente que tiene excedentes de impuestos, pero que tiene una prioridad el pago a esa persona tutora, madre del hijo que tiene una demanda y por lo tanto a través de los juzgados de familia nos mandatan a hacer esas retenciones. Entonces, aquí hay una interacción permanente con distintos poderes del Estado, con una lógica de generar comunidad también y permitir que dentro del territorio, la tesorería tiene 50 oficinas a lo largo del país, en cada región, muchas de las provincias del país, y tiene una coordinación importante, como les digo, en la acción propia del Estado en el territorio. Así que es relevante también en este sentido. Acá un poco la estructura general de lo que es el Estado, quizás hay distintas formas de visualizarlo y probablemente uno tiene distintas estructuras como esta, aparecen en distintos ministerios, los he visto muy, muy masivos de dónde están cada una de las instituciones que sean o no autónomas o dependientes de alguno de los poderes del Estado, y eso creo que es importante posicionarnos donde estamos, o sea, a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio y la relación que tiene dentro del Ministerio la Tesorería General como servicio público. Entonces, dentro de este contexto, parte principal de lo que hace el Ministerio de Hacienda tiene que ver con la gestión que hace el Poder Ejecutivo del Estado. Y esto tiene que ver con un servicio, es decir, somos quienes, a través de la Constitución Política del Estado, establecemos de alguna manera la aplicación de las leyes, de las normas. Tenemos que hacer correlación dentro de las normas a la aplicabilidad legal y diaria, y por lo tanto, la finalidad última de los servicios públicos tiene que ser el promover el bien común y generar justamente lo que nos da el nombre, el servicio a la ciudadanía para poder satisfacer las necesidades. Entonces, parte importante de lo que es la administración del Estado tiene que ver con la administración financiera. Y de esa forma, a través de los medios, los recursos que tiene el Estado, permite generar beneficio y bienestar a la ciudadanía. Entonces, nos vamos a abocar en lo que es, concentrarnos en lo que es la administración financiera del Estado. Y aquí empieza a estructurarse de alguna manera los conceptos y las formas en las cuales, con distintas normativas, se van estableciendo los procedimientos, las interacciones entre los distintos servicios y también, de alguna manera, la trazabilidad de las acciones que llegan, como les decía al principio, a determinar cómo un Estado, a través de la administración gubernamental, hace o no cumplimiento a los mandatos y en la aplicación de las necesidades, como les decía yo, de la ciudadanía. Entonces, parte de esto hubo un presupuesto, se estructura como cualquier organización. Cuando me ha tocado hacer charlas a alumnos, ya sea de universidad de primeros años o también incluso de algunos colegios, siempre tratamos de relacionarlo con la economía personal, la economía doméstica. Una familia requiere financiarse a través de quien trabaja, el padre y la madre trabajan, llevan recursos al hogar. ¿Para qué? Para hacer todos los gastos que se tengan que, gastos básicos, otros no, los cuales te tienen que obviamente satisfacer esas necesidades. Y en el caso de que haya abundancia, se puede ahorrar, hacer compras adicionales a través de activos. Y en el caso de que no haya abundancia, haya déficit, se puede recurrir a créditos y préstamos en los cuales se puede financiar el gasto corriente primario. Entonces, el Estado es lo mismo. Prácticamente hacemos exactamente lo mismo en una lógica más compleja, obviamente, y con los volúmenes y dimensiones, pero nos dedicamos justamente a estructurar la forma en que los recursos financieros van a poder emitir
hacer obviamente el gasto asociado en una ley, que es la ley de presupuesto, por eso que los mandatos legales son clave para poder ejercer las acciones de la administración pública. Desde el punto de vista del presupuesto se establece, vamos a ver una estructura que un poco más dinámica que permite ver cómo se estructura el presupuesto nacional, pero sí lo relevante es que termina siendo un libro de casi 1000 páginas donde están principalmente el 90% de ellos en la forma que se generan los gastos, pero la parte clave es cómo se generan los ingresos. Por lo tanto, la forma en que un Estado estratégicamente establece la forma de generar los ingresos con proyecciones, ya sea los ingresos tributarios, que son prácticamente 2/3 del total de los ingresos de un país o de un presupuesto, y otros conceptos que pueden ser el endeudamiento, también tienen que ser contemplados de alguna manera proyectiva. Es más, mañana mismo, por ejemplo, tenemos la primera reunión con la Dirección de Presupuesto para establecer la proyección que tenemos del presupuesto 2026. O sea, ni siquiera tenemos gastado 5 meses del presupuesto 2025, ya estamos pensando y planificando el presupuesto 2026 para de esa forma el Ministerio de Hacienda establecer de los servicios dependientes, así como cada ministerio, establecer cuáles son la centralización de sus ingresos y gastos para el año 2026. Entonces ya estamos pensando en cómo establecer proyecciones, ya sea los tipos de cambio, el dólar, eh, eh, por ejemplo, el cobre, el precio del cobre y otros conceptos, el nivel de endeudamiento que también vamos a ver acá, para efecto de determinar de qué manera el Estado se hace cargo de los gastos, que son las necesidades, obviamente, de la ciudadanía. Eh, ¿Qué más hacemos? La administración de los fondos, es decir, aquellos recursos que se obtienen dependiendo del ciclo y del proceso de que tengan esos recursos y la usabilidad o la necesidad del gasto, tiene que ser administrado por entidades que estén de partida bien coordinadas. Hay una interoperabilidad también bien importante dentro del aparato público y eso es importante destacarlo, pero sí es relevante las acciones concretas para poder, como les digo, llegar con esos recursos de manera oportuna a donde se necesita y donde está planificado gastar. Por lo tanto, la administración de esos fondos, que es parte importante de las acciones también que tiene Tesorería, es clave en esta acción de la administración financiera. Asimismo, la administración de la deuda. Como les decía, el país, lo vamos a ver también en una gráfica, el país tiene obviamente necesidades bastante infinitas, por decirlo de alguna forma, y los recursos siempre son escasos. Y de esta forma, la deuda ha sido parte importante del financiamiento del Estado y la capacidad de administrar la deuda no es trivial, no es tan simple, no es solamente salir a emitir deuda y tener la liquidez para poder hacer los gastos, sino que aquí hay una planificación, hay unas oficinas de deuda que les voy a comentar que permite hacer, a partir del estudio de mercado, establecer también las necesidades claras de cuáles son esas brechas, esas diferencias de financiamiento que pudiera tener el sector de Hacienda a través de la DIPRES. Por otro lado, la contabilidad gubernamental, los registros a través de la generación de la recopilación de la información financiera contable, tiene que quedar obviamente en un registro, existen estados financieros del fisco o del tesoro público, esos estados financieros van a la Contraloría General de la República, donde consolida la información, está mandatado por ley que la Contraloría es la encargada de llevar la contabilidad del tesoro, y cada institución obviamente tiene sus propios sistemas y su modelo para poder llevar los registros, generar consolidación de información, informar a la dirección de presupuestos cuáles son los gastos que se están realizando, las proyecciones también, y de esa manera generar una información, una consistencia de los registros y la información también que va hacia afuera, no solamente es información interna, sino que también se recopila información a través del FMI, Banco Mundial, etcétera, recopilan información la OCDE para poder determinar ciertos indicadores y obviamente el comportamiento de un país respecto a de alguna manera los mandatos y los estándares que existen internacionalmente a los cuales Chile está suscrito. Y por último, el control financiero, que eso recae directamente en la Contraloría General. Ustedes obviamente saben y han visto la Contraloría muy activa estos años. En general, para uno que trabaja en la administración pública, la Contraloría siempre está activa, está siempre haciendo una gran cantidad de auditorías y esas auditorías permiten de alguna manera tomar mejoras y hacer mejoras en los procesos, conjuntamente con los procesos obviamente de auditorías internas que tiene cada institución. Entonces, me parece que ahí está reflejado de alguna manera lo que es en términos generales la normativa asociada a la administración financiera del Estado. Acá lo que les comentaba, un poco el flujo asociado a la
a los recursos, a la generación de los recursos. Por un lado, al lado izquierdo tenemos lo que es cómo se generan estos ingresos al fisco a través de la recaudación tributaria, de fondos de terceros, endeudamiento, recuperación financiera. Hay un flujo y un ciclo de gestión de inversiones, de stock de inversiones que se van obviamente generando por excedentes de caja que pueden existir. La ley de presupuestos, que es lo que comentaba al principio, que es el eje principal de cómo se generan tanto la determinación de los ingresos como los gastos. Generan programas de caja en los cuales, a través de la aprobación en el Congreso Nacional de la ley de presupuesto, se activan los procesos de generación de gastos y obviamente vienen las necesidades de recursos. Y como les decía, estos son los conceptos bien generales, que no los vamos a ver en detalle, pero son bien generales de cómo se financia el Estado a través de una cuenta que está en Banco Estado. Esto lo pongo ahí Banco Estado porque por ley está establecido que la Tesorería General tiene una cuenta única fiscal, que es la cuenta madre del Tesoro, que está alojada en el Banco Estado y la cual imaginarán la cantidad de recursos que tiene esta cuenta. A veces tenemos prácticamente en promedio movimientos por casi 40 billones al mes, en encargos y abonos, los cuales obliga a tener una gestión bien exhaustiva de la cuenta y también un control y monitoreo de los procesos y los modelos también que van imputando a esta cuenta. Así que el proceso financiero, ahí uno se da cuenta que efectivamente es un tema potente, clave y crítico en la Tesorería General. Estos saldos disponibles que quedan, es decir, la determinación del programa caja es la presión de gasto, es decir, cuántos son los gastos que vamos a generar, ya sea la ley de presupuesto, se transforma en un programa mensual y ese programa mensual se va calendarizando y eso va entregándose como información desde la DIPRES a la tesorería para generar las acciones de pago a través principalmente de lo que son los aportes fiscales a los distintos servicios públicos e instituciones y ministerios. Entonces, en los casos que quedaran saldos disponibles en caja, esos saldos se invierten en el mercado financiero y vamos a ver un poquito más en detalle la tipología de inversiones que hay. Los montos obviamente tienden a ser el mínimo posible porque la idea no es necesariamente la rentabilización de esos recursos, sino que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos. Y por otro lado, también coloco lo que son los gastos, que son la parte principal en los cuales se utiliza, se establece, insisto, por la ley de presupuesto, la forma en que esos gastos van a estar ejecutados. Está el aporte fiscal, que es el componente principal de la ley de presupuesto, que financia cada uno de los servicios, ministerios e instituciones del Estado. Si uno ve la ley de presupuesto, puede encontrarse que, si uno busca, por ejemplo, el Ministerio de Salud, encontrar de que en los ingresos, la partida más importante tiene que ver con ingresos a través de el aporte fiscal libre, que son los recursos que están destinados a ese ministerio o a esa institución, puede ser hospitales incluso a ese nivel, también CESFAM incluso, cómo se financia y cómo obviamente permite, la tesorería permite que esos recursos lleguen a tiempo y en forma y obviamente con la completitud a cada uno de los servicios. Esa es una tarea permanente, hay una oficina, una unidad que está permanente trabajando con la DIPRES en la programación de esta caja, en la ejecución de los recursos y una coordinación permanente también con la mesa de dinero de Banco Estado y con los equipos obviamente que permiten hacer transacciones masivas con un alto volumen. Respecto al volumen, yo creo que es importante también mencionar que dentro de los procesos más importantes tiene que ver el que acabamos de terminar hace poquito con la devolución de los excedentes de caja de la operación renta. Se devolvieron 3,7 billones de pesos a 3,6 millones de contribuyentes. Había nóminas de pago que eran superiores al millón y por lo tanto eso requiere una responsabilidad y una complejidad de transacciones y de procesos operativos y tecnológicos bastante desafiantes y en particular la tesorería lo hace permanentemente sin ningún tipo de complicaciones, así que hay un valor ya instalado respecto a la movilidad de recursos y fondos dentro de los equipos de tesorería. También, como les decía, la devolución de impuestos y otras transferencias a instituciones públicas o personas naturales que existen obviamente mandatadas por leyes y normas o reglamentos. En particular, acá también hay un concepto que yo les comentaba, que son los fondos a terceros, que nosotros denominamos aquellos recursos que van determinados directamente a una institución o un tercero. Por ejemplo, los recursos municipales. Cada vez que se paga una contribución, ese monto va directamente a una cuenta que está establecida para las municipalidades a través del Fondo Común Municipal y hay una distribución mensual a cada una de las 345 municipalidades. Un tema bastante interesante que es una lógica redistributiva de los recursos que se financian
prácticamente el 70% de las municipalidades del país tienen déficit y no tienen flujos ni ingresos propios, por lo tanto el fondo común los financia prácticamente en el 100%. Entonces ahí tenemos que, cuando hablemos de la discusión también respecto a la vigencia o no de las contribuciones, tenemos también que discutir qué pasa con el financiamiento de las municipalidades y la viabilidad de los servicios que se entregan en cada una de las comunas del país. Comunas que obviamente son muy pequeñas y que no tienen obviamente una sustentabilidad por el hecho de generar otros ingresos. En particular, vamos un poco más adentro de lo que es el marco normativo. En Chile, lo que es la gestión financiera de los activos y pasivos, que es el punto que vamos a tocar más en detalle, incluye un manejo adecuado de los fondos, por ejemplo, soberanos, la emisión de bonos y la contratación de créditos, entre otras materias. Aquí actuamos tres instituciones en primera fila: el Ministerio de Hacienda, obviamente, que establece las bases de la política y también establece las directrices asociadas a nivel de endeudamiento, trabajo y elaboración de políticas de administración de los fondos soberanos, por ejemplo, políticas también de inversión de los excedentes y otros fondos que existen en el fisco, y la coordinación directa con la dirección de presupuesto. Entonces, la dirección de presupuesto es el órgano técnico responsable de establecer el cronograma para determinar cuál es el gasto total del año y en base a eso establecer la forma en que se van a generar los ingresos o los recursos para poder sustentar esos gastos. Las políticas públicas son clave en este proceso, porque cada vez que existen políticas públicas determinadas, que cada gobierno viene con énfasis, bueno, esos énfasis, que incluso pueden cambiar dentro del mandato, tienen que ser de alguna manera financiados. Y el financiamiento para esos gastos es clave en la parte principal, medular, de la administración de un gobierno. Así que nosotros creemos que parte importante de lo que pasa en una administración tiene que ver con el desarrollo y coordinación clara de estas instituciones. Nosotros, por su parte, somos el órgano técnico que es responsable de la recaudación, como ya lo había mencionado, de los ingresos del sector público en general. Nosotros también recaudamos otro tipo de conceptos que pueden ser patentes mineras o incluso derechos de agua. Son conceptos que las instituciones no están mandatadas para recaudar y lo hace tesorería, y nosotros establecemos, dependiendo del destino de esos recursos, a quién le compete para poder distribuir. Y somos responsables también de la cobranza judicial y administrativa, como les comentaba, en caso de no pago de los tributos. Ahora bien, este símbolo me parece que es importante para poder determinar los actores. Aquí estamos, a través de la Subsecretaría de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto y Tesorería, generamos estas acciones conceptuales de alguna manera y que están determinadas por normas en particular. Yo agrego el Consejo Fiscal Autónomo porque antes era un consejo asesor, pero hace unos años ya se estableció claramente un consejo que de alguna manera, no sé si era un contrapunto, pero sí de todas maneras, ustedes probablemente lo han visto un poco más activo, generando de alguna manera indicaciones de cómo operar y alertas probablemente, sobre todo la deuda pública, que también la vamos a ver un poquito más adelante, para efecto de determinar cuál es esa política fiscal que a través del Ministerio de Hacienda se implementa. Nosotros somos los encargados de la recaudación de los ingresos, como le digo, ejecutar las inversiones, distribuir los recursos y la gestión también de los fondos soberanos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y obviamente el Banco Central, porque tiene mucho que ver en esta acción, es complementaria a la acción con la política monetaria, tiene que ver también con la política fiscal asociada a complementarse, lo vimos en la pandemia, yo creo que algo vamos a conversar también, espero, al final, para comentarles un poco las estrategias que se generaron en la pandemia y cómo estas instituciones se articulan de manera lo más eficiente posible. En particular, la idea que la coordinación que tiene que existir entre estas instituciones define, por ejemplo, el máximo nivel de endeudamiento, que es el proceso que hoy día se está generando con el presupuesto 2026, por ejemplo. Se estableció en algún momento, lo vamos a ver, un límite máximo para endeudamiento, que es del 45% sobre el PIB, pero ese es un endeudamiento, una parte del endeudamiento total del Estado, y eso efectivamente está siendo cuestionado o de alguna manera discutido, y es obviamente parte del Estado definir de qué manera nos sigo endeudando y genero obviamente los ingresos. Y por eso que también vemos que la estrechez fiscal va generando, y hemos visto en los últimos años, que cada gobierno prácticamente trae una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque lo que va detrás de fondo es generar mayor recursos al fisco y por lo tanto evitar de alguna forma que el financiamiento de los gastos de las políticas públicas sean a través de endeudamiento y ojalá sean a través de recaudación. La gestión de la caja del fisco, como les dije, es parte de la DIPRES, que incluye no solamente el gasto que se hace periódicamente, sino que también las inversiones asociadas a estos excedentes que pueden quedar en caja.
Tesorería tiene que hacer el mandato con los bancos y también con las mesas de dinero de distintas instituciones de la liquidez o obviamente la colocación de esas inversiones en los plazos y coordinaciones que ya se habían hecho previamente a través de la DIPRES. Y por otro lado, la gestión de la deuda, que también lo vamos a ver en un apartado, el responsable de definir dónde serán colocados los instrumentos, y eso es un tema muy interesante que probablemente pudiera ser parte de una conversación por sí sola. Y la Oficina de la Deuda Pública, que es justamente dependiente del Ministerio de Hacienda, donde esta estrategia de endeudamiento es la que se está generando permanentemente, no solamente con la mirada de poder generar este financiamiento, sino que también en qué mercados son donde Chile se tiene que endeudar para ser más eficiente justamente la proyección de gastos en el futuro. Vamos a empezar a hablar de los fondos soberanos, pero aquí quería mostrarles lo que hemos conversado, y probablemente ustedes ya lo han visto, incluso quienes están en el magíster lo tienen que haber visto ya algunos de los cursos relacionados a la relación o correlación entre la deuda y los activos. Esto no solamente lo ve el Estado, lo ve cada una de las empresas a distintos niveles, pero esta correlación tiene que ver también con un nivel prudencial que se estableció en algún momento a través de las políticas de endeudamiento, que de alguna otra manera están llegando a cierto límite, generado justamente por la presión de gastos de los últimos periodos. Pero aquí nos damos cuenta, vamos a ver un gráfico que es un poquito más largo, donde se ve una curva, donde en algún momento Chile estuvo con una deuda fiscal muy baja, que es más o menos 2006-2007, y justamente en el periodo donde se generan y se crean los fondos soberanos, que son parte de los activos del Tesoro Público. Entonces, este desafío de mantener equilibradas estas curvas tiene mucho que ver con el quehacer del día a día del Ministerio de Hacienda. Ustedes lo pueden ver permanentemente en los medios de comunicación, que es parte fundamental y clave dentro del quehacer de la gestión de un gobierno y de un Estado. Entonces vamos a la gestión de las inversiones por un lado. Aquí vamos a hablar en particular de lo que son las columnas amarillas, es decir, los activos del Tesoro, que están compuestos con estos activos asociados a fondos específicos creados por ley y a excedentes de caja que pudieran generarse del día a día. Aquí un consolidado de lo que es la relación de los últimos 4 años y el cierre del 2024. Aquí las cifras son sumamente claras. La mayor cantidad de los activos, el 90% de los activos del Tesoro son los fondos soberanos, los fondos que están invertidos a través de una ley que lo vamos a conversar ahora. Pero principalmente, y creo que es importante ver qué pasa con estos otros fondos, porque son fondos que de alguna otra manera existen, como les decía, por ley, y los OATP, que son los otros activos del Tesoro Público, que son de alguna manera los excedentes de caja. Y que es sumamente importante, si uno ve en la línea asociada principalmente a estos OATP, ve que había un excedente importante el año 2021-2022, y después cae. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con esos recursos? ¿Por qué es tan alto? No puede ser que tengamos 4.000 millones de dólares como excedentes en la caja. Bueno, en particular, el 2020, se generó lo que es la liquidación de los fondos de contingencia estratégica de las Fuerzas Armadas, y fueron cerca de 6.000 o 7.000 millones de dólares, que los absorbe el Tesoro Público y los tiene que administrar en el día a día, y se fue generando justamente para hacer el gasto de las Fuerzas Armadas a través de dos proyectos de ley que se establecieron para determinar que no sean secretos o de alguna manera, y parte de esa administración de gasto pasa por las oficinas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto. Eso antes no ocurría. Entonces había de alguna manera un ostracismo respecto a esos recursos, y hoy día a través de esa ley se estableció una apertura y que, como les digo, se mantuvo en stock porque estaban focalizados a generar esos gastos. Por lo tanto, ya el 2021-2022, esos gastos van estableciéndose en los conceptos y los objetivos necesarios, y por eso que el 2023 ya obviamente decaen a un nivel que más o menos está dentro del promedio histórico. Y obviamente lo vamos a ver con más detalle, el FES y el FRP, que son los fondos soberanos, que están obviamente en un comportamiento porque son parte de la utilización de las necesidades de gasto público. Entonces, vamos a ver acá esta parte, lo que está marcado en amarillo, los activos del Tesoro, con estos 3 fondos, que en rigor son 2 nomás, porque el fondo PE, que es el Fondo para la Educación, es un fondo que por ley está establecido hasta el año 2022, que financiaba parte de la gratuidad de las universidades. Estaba ese fondo estructurado de esa forma, y por lo tanto ya pasa a ser 0, pero por la estadística a más largo plazo se establece en este cuadro. Entonces tenemos
por un lado, por ejemplo, principalmente los otros activos del Tesoro y el Fondo de Apoyo al Transporte Público, que es el fondo denominado Espejo. Es un fondo que se creó hace ya cerca de una década atrás, que está establecido para poder financiar lo que es el Transantiago, con un peso que se gastaba en el Transantiago, se gastaba un peso en algún medio de transporte, locomoción de regiones. Entonces, este fondo espejo, de alguna manera, está instalado, estructurado para la administración como otros fondos en la tesorería, y somos los encargados del día a día justamente hacer la inversión, los rescates cuando corresponda ejecutar. Entonces, los otros activos del Tesoro corresponden, como les había dicho, a los excedentes estacionales de caja, producto del ciclo regular de ejecución. Recibí 100, tuve que pagar 90, esos 10 se invierten. No busca rentabilidad necesariamente, por eso que, si se fijan, están todos en pacto. En algún momento, cuando hubieron más recursos, estaban en depósito a plazo, fondos mutuos. Entonces, la liquidez es lo principal, más que la rentabilidad necesariamente de esos instrumentos. Y por el lado del Fondo de Apoyo Regional, que es el FAR, ahí la cosa es distinta, más allá de que la necesidad de caja semestral es la que se requiere para este fondo, por lo tanto también está invertida en pactos justamente para determinar una liquidez y una rapidez de ejecución cuando se requiera. Y eso está establecido sea por ley o por decretos que están indicando la forma y el uso de estos fondos. Entonces, de alguna manera, como les decía, estos 419 millones de dólares que están invertidos al 31 de diciembre, hoy día son cifras relativamente cercanas, pero cada día tienen montos distintos dependiendo, como les digo, de las necesidades de caja. Ahora estos activos, si bien hoy día, como ustedes ven, están invertidos en pacto, por lo tanto no tiene una evaluación tan compleja, en algún momento sí habían excedentes importantes de caja y por lo tanto se establecieron políticas de inversión asociadas principalmente a lo que es la responsabilidad fiscal y de alguna otra manera estas inversiones se establecían principalmente con una estructura, con una periodicidad y ahí está de alguna manera determinado los instrumentos y cuál es la política de inversión dependiendo obviamente de estos excedentes. Hoy día, si bien existe esta política, no es tan aplicable por los montos y las magnitudes que son menores y obviamente la liquidez es la que prima. Pero siempre es importante entender que estos fondos, detrás de estos fondos siempre va a haber una política de inversiones que sean reglas establecidas a través de decretos del Ministerio de Hacienda u otros conceptos dependiendo de la ley. Entonces entremos ahora a los fondos soberanos. Aquí entran distintos actores. Obviamente aquí entra el Banco Central como una entidad autónoma, pero que también tiene mucho que ver porque es el agente fiscal que está definido por ley para efectos de generar y administrar los recursos que están invertidos fuera del país. Estos fondos nacen en un momento específico, en el año 2006, con excedentes que se estaban generando tanto en el Tesoro Público como también en el Banco Central. Estos fondos de alguna manera se unifican y se generan por ley. La ley de responsabilidad fiscal establece estos fondos en los distintos conceptos y instrumentos que vamos a ver ahora. En particular, esta coordinación es clave. Aquí hay un comité financiero que forma parte de cada una de estas instituciones, más la dirección de presupuesto, en que se coordina este comité para determinar justamente las inversiones, las políticas de inversión, aplicar también y coordinar el compliance de estos fondos, es decir, hay un seguimiento que está a cargo de la tesorería para determinar si están bien invertidos los fondos de acuerdo al mandato legal. La estructura es como les decía acá, está el Ministerio de Hacienda, el Congreso Banco Central y tenemos también un administrador externo, que en este caso son administradores que están contratados por el Banco Central, en rigor administrados por JP Morgan, que a través de él se generan las inversiones en las distintas administradoras que están fuera del país. Ellos rinden en base a estas políticas y mandatos y por lo tanto se tiene que ir haciendo el control permanente diario de que las inversiones vayan cumpliendo de alguna manera lo establecido por ley. Ahora, es importante mencionar que Chile tiene una política fiscal responsable con un perfeccionamiento de su institucionalidad. El 2001 se estableció una regla de balance estructural. La regla se estableció con el objetivo de definir anualmente un nivel de gasto fiscal acorde con los ingresos estructurales y implica, por lo tanto, ahorrar en tiempos de bonanza, que por eso les decía que de sentido común quizás, pero tiene obviamente sus complejidades, y evitar ajustes drásticos en los casos que los periodos económicos sean desfavorables. La regla de balance estructural busca estabilizar el crecimiento del gasto público en el tiempo. En su momento se estableció una regla de balance equivalente al 1% y se ha ido
estructurando y adecuando también dependiendo principalmente de las crisis. Ahí las crisis económicas, 2008, el 2019, se generan de alguna manera shocks que permiten revisar estas medidas y se van adaptando a, obviamente, aprendizaje que va teniendo el Estado en esta materia. Por último, lo que es la aplicación de la política fiscal es una política contracíclica, es decir, estos ahorros son utilizados cuando la economía tiene problemas. Parte importante de eso es lo que ocurrió el año 2019 y 2020, y las reglas de acumulación de estos ahorros tienen una lógica bastante especial, lo vamos a ver a continuación. En particular, ambos fondos, que tienen un destino distinto. El Fondo de Estabilidad Económico-Social se crea principalmente para generar la acumulación en los casos de superávit y enfrentar situaciones obviamente, de estrechez fiscal y que permitan sustentar el gasto fiscal considerando la diferencia o la dificultad de generar mayores ingresos. Y el FRP incluso tiene una fecha de término, este fondo, se formalizó en el mismo año 2006, pero tiene la lógica de generar permanentemente aportes. Nosotros, si lo vemos específicamente, tiene retiros anuales que van a determinarse por una fórmula de cálculo, que son alrededor de 300 millones de dólares al año, que va directamente a FONASA, y pasan por el IPS, pero ahora FONASA también. A través del IPS, por primera etapa, va lo que es el pago de pensiones solidarias, y eso justamente es para lo que fue creado, ¿no? En particular, el objetivo del FES, como les decía, era apoyar el financiamiento de los déficits fiscales. Los recursos que se utilizan cuando ocurren registros de colas macro, que se buscan déficits y shock, se aplican y se utilizan estos fondos. Acá recibirá cada año un saldo positivo que va, de alguna manera, se resta al superávit. Esta es la fórmula de cálculo de cuándo y en qué momento se establece el aporte del fondo, porque estos fondos originalmente tuvieron un aporte inicial, tuvieron rentabilidad alta, pero en el tiempo también tiene que generarse una regla de cuándo se tiene que aportar. Entonces, cuando existen resultados fiscales positivos arriba del 0,5, hay aportes, o hasta el 0,5 hay aportes al FRP, y con una crecimiento sobre el 0,5%, se supone que se establece un mayor aporte al FES. Por lo tanto, ahí la regla queda establecida de manera fija para efectos de poder determinar en qué momento, que no son solamente intencionalidades que pudiera tener un ministro de Hacienda o algún director de presupuestos para efectos coyunturales, sino que en particular tiene que ver con la necesidad de una regla clara de cómo y en qué momento establecer aportes al fondo. También hay retiros. Obviamente, lo quise colocar acá, hay retiros del año 2006 en adelante, el 2008 también con la crisis asiática existió, también existió un retiro, y posteriormente han habido espacios en que se ha requerido fondos para el fisco, y en particular en los últimos años sumamente relevante, porque estos eran fondos que en algún momento lograron tener casi 25.000 millones de dólares acumulados. Y hoy día obviamente tienen montos que no superan apenas los 10.000 millones, pero hubieron retiros de 12.000 millones del FRP, también extraordinarios, y del FES, cerca de 5.000 millones los últimos años posterior a la pandemia. Incluso parte de los retiros del año 2019 correspondieron al periodo de estallido social. Entonces, la definición de los shocks económicos lo tiene que hacer la autoridad, y en base a eso establecer la posibilidad de hacer retiros. Este año, en el año 2023, perdón, se retiraron también recursos, y el año pasado también recursos asociados a los déficits fiscales que están existiendo. Por lo tanto, puede ser para pagar deuda externa también, está definido de esa manera en la ley. Y bueno, bien rápido en pro del tiempo, la política de inversión es distinta a la anterior, porque estos son instrumentos que están invertidos fuera del país. Y la política del FES considera un 85% en fondos soberanos, bonos soberanos, obviamente extranjeros, y que la práctica sustentan por su comportamiento y su rentabilidad también el mayor valor que va teniendo este fondo en el tiempo. Esta política de inversión es aprobada y validada por el comité, y en la práctica es evaluada permanentemente, de tal forma de que no solamente las variables económicas internas, sino que también las externas, asociadas principalmente a dónde están invertidas los recursos, porque pueden estar invertidos en países que obviamente no son recomendables, y eso hay que tener el debido cuidado.
por eso que el compliance se realiza diariamente para dónde están estos instrumentos invertidos. Y obviamente hay también una preocupación de una indexación asociada a menos riesgo y por lo tanto es clave. Como ven ahí, el 85% es renta fija soberana y por lo tanto tiene resguardo también de riesgo este fondo. En el caso del FRP es un poquito más agresivo, pero en la práctica con el tiempo, sobre todo pensando que este fondo en algún momento tiene que ir cerrándose. Es más, parte de este fondo va a hacer aportes al fondo que se va a crear para la reforma de pensiones. Por lo tanto, se está viendo obviamente la usabilidad que tiene este fondo en el tiempo y tiene obviamente un poquito más agresiva esta, mm, esta política porque justamente tiene unos retiros que son menores y no es una usabilidad que uno podría pensar que es de improviso. Entonces, en la práctica son conceptualmente distintos, pero también la estrategia de rentabilidad es distinta para ambos fondos. Aquí un poco la historia y el relato desde el inicio, por eso les decía que en el año 2006-2007, cuando se crea, había un excedente y se generó prácticamente rentabilidad. Hoy día el FES tiene un valor de mercado de 3.600 millones de dólares, un derecho que es de 3,9, que uno podría pensar que es bajo, pero anteriormente era un poquito más bajo incluso, y los porcentajes están obviamente, como les digo, en bonos y letras soberanas. Y acá se ve claramente periodos donde hay crisis económica, hasta el 2008, 2019, 2020, en que efectivamente fueron utilizados y es para lo que fueron creados. Así que de alguna manera el modelo sirve. Y el FRP tiene una dinámica, se fijan, más escalonada porque son los retiros anuales establecidos por ley que van al IPS y en estos casos se genera una mayor rentabilidad, crecimiento en el tiempo, pero con la contingencia propia del 2020 por la pandemia fueron utilizados recursos adicionalmente de este fondo y hoy día tiene una valorización de mercado de 9.300 millones de dólares. Una duración, si se fijan, de inversiones un poco más alta que la del FES. Bueno, lo que tiene que ver con la responsabilidad de tesorería, como les comentaba, es el middle office. Aquí nosotros tenemos por mandato normativo del decreto, tenemos que hacer el cumplimiento de la validación de los límites de inversión. Eso es un proceso en equipo que está permanentemente consultando las inversiones, contactándose y bajando información de JP Morgan, revisando Bloomberg y otros instrumentos que permitan la valorización y la validación justamente del cumplimiento de esos índices y esos márgenes de inversión. Se reporta un informe mensual al Ministerio de Hacienda y también al Banco Central con aquellos incumplimientos que podían existir para efectos de hacer los reportes a los respectivos administradores externos. Ahora paso a la deuda pública, en particular la deuda pública, que es la otra parte de este negocio en la práctica, tenemos que ver una estrategia de financiamiento. Como decía, hay un uso de activos, que lo vimos, y es también de la deuda, que se establece en la discusión que está comenzando, por ejemplo, ahora. En la deuda se generan máximos de endeudamiento en la época de la pandemia, es que lo vamos a alcanzar a ver. En la época de la pandemia, por ejemplo, existieron procesos de periodos de endeudamiento que en la práctica estaba establecido muy bajo, eran cerca de 11.000 millones de dólares para el año 2020 y se tuvo que ir al Congreso para poder aumentar y cambiar la ley de presupuestos para que el margen que existiera fuera mayor, se agregó cerca de 4.000 millones de dólares. Entonces, hoy día los montos máximos de endeudamiento del año pasado fueron 18.500 y este año 16.000 millones, estableciendo una proporcionalidad entre moneda nacional y extranjera, dependiendo obviamente de las rentabilidades y otras. Esto puede ir cambiando, pero en particular esa es la forma en que está establecido históricamente el modelo de endeudamiento. Y tenemos estos activos a largo plazo, como les decía, del FRP y el FES, con las utilizaciones que se van a generar. Entonces, esto va a estar en la ley de presupuesto. Este año está en la ley de presupuesto y los montos para el próximo año probablemente ajusten un poco dependiendo de cómo vaya la discusión y la presión de gasto para el periodo que viene. En términos de gestión de deuda, aquí, no sé si la tenemos acá a continuación, pero el modelo de alguna manera son los mismos, es decir, el Ministerio de Hacienda, está también la Dirección de Presupuestos, está la Tesorería, pero hay una oficina de deuda pública en el Ministerio de Hacienda, incluso pueden visitar su página también, donde está una serie de reportes de la deuda, en las emisiones, las colocaciones, la tipología de instrumentos también que se emiten, principalmente son deuda pública local, nacional,
bonos del Tesoro en UF, bonos del Tesoro en pesos, eso es lo más habitual. Y lo que permite esto, como dice, obviamente, al apoyo de la liquidez y la profundidad del mercado financiero, con las tasas de interés de referencia, y que ese es el estudio que hace esta Oficina de Deuda Pública, también define el momento y el tiempo, considerando las necesidades de caja y también, obviamente, las condiciones de mercado para efectos de hacer que esa ecuación permita tener mayor rentabilidad, considerando los intereses que se tienen que pagar en el tiempo. Y la idea es que esta Oficina de Deuda Pública, que está dentro de la Unidad de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, tiene que actuar de manera coordinada. Tenemos reuniones establecidas mensualmente con ese equipo, incluyendo también las reuniones con la Dirección de Presupuesto. Entonces aquí hay un trabajo interesante con un comité adicional que actúa también el agente fiscal, que es el Banco Central, justamente para tener el sondeo, porque ustedes saben, el Banco Central también tiene emisiones de bonos que obviamente no compiten, pero tienen la misma lógica también de necesidades de liquidez, y en ese sentido, si bien los objetivos son distintos, pero tienen que ser emitidos de una manera coordinada, ¿no? Entonces, acá en un gráfico les quería mostrar principalmente en el comportamiento, la proporcionalidad que tiene la deuda interna con la deuda externa. En algún momento se va viendo más o menos claro el 80-20, que está establecido en algún momento en la ley de presupuesto. Pero también han existido periodos, principalmente en este, en que se generan los fondos soberanos, por ejemplo, en los cuales principalmente lo que es la deuda nacional fue prácticamente pagada en su totalidad, por lo tanto la proporcionalidad cae, y hay, si bien la deuda es mucho más baja, prácticamente cae a niveles del 4% del PIB. En este caso puntual se traspasan, se traslapan, y va la deuda externa con una proporcionalidad mayor en el fisco respecto al endeudamiento, considerando que está casi en el 50%. Y hoy día están dentro de este ámbito en 70-75% más o menos con respecto a ambas monedas. La forma de la subasta de la deuda pública que hace el Ministerio de Hacienda tiene dos formas. A través del sistema SOMA, que es el sistema de operación de mercado abierto del Banco Central. Esa es una programación, una coordinación previa. Obviamente los acreedores inversionistas saben esta información, se les publica, por lo tanto asisten, y las licitaciones son principalmente AFP, bancos y compañías de seguro. En algunos casos, dependiendo del tipo de instrumento, vienen inversores extranjeros, pero generalmente es de mercado local. Y las colocaciones vía book building, que son principalmente asociados a rangos de precios con subastas, en las cuales son más acotadas porque sí tienen que inscribir previamente, y eso no es lo mismo que pasa con las subastas SOMA, que son mucho más abiertas. Entonces, este es el modelo que, de alguna manera, el Ministerio de Hacienda, coordinado con el Banco Central, genera la emisión de la deuda. Y esto también es un poco la gráfica que les mostraba hace un rato, que tiene que ver con la comparación con respecto al PIB. Esto habla de ya casi 35 años, en los cuales tenemos originalmente una deuda muy alta, considerando que la deuda interna no era la principal, sino que era la deuda externa. Pero la deuda interna, pero la deuda total llegaba casi a las cifras, niveles que tenemos hoy día. Baja en el año 2006, aquí es donde está el ciclo, el periodo en que tenemos excedente fiscal, y por lo tanto esos superávits permitieron tener posibilidad de ahorrar y generar la creación de los fondos soberanos, y obviamente por la necesidad de caja y los déficits que se fueron generando en el periodo siguiente, se va viendo cuál es el crecimiento hasta llegar a cerca de un 41,7%, que es el que tenemos hoy día. La deuda bruta de gobierno hoy día está en 129.000 millones de dólares. Esto es la equivalencia en la práctica al PIB, que es el 41,7%, y la deuda externa sí hay que considerar que no es toda la deuda del Estado, porque aquí no están incluidas instituciones de empresas, por ejemplo, como municipalidad, empresas públicas, el sector público financiero, eso no están, como en Banco Central, no están incluidas acá. Está principalmente lo que está asociado a los bonos emitidos por el fisco para efectos de financiamiento del Tesoro Público. Esa es la práctica, lo que estamos conversando en esta materia. Eso es lo que se le hace seguimiento, que está de alguna otra manera en manos de la autoridad gubernamental para poder administrar. En la gestión de deuda también está la tesorería como parte importante, porque somos los encargados de primero representar al fisco en la deuda, y no solamente esta deuda directa, sino que también las deudas directas. Y eso se refiere que cada vez que una institución pública, por ejemplo, toma un crédito con el BID, el FMI, etcétera,
la tesorería pasa a ser garante de esa deuda. Es más, en lo personal me toca firmar la garantía que se establece, que va después a refrendación de la Contraloría para el registro del colateral, pero en la práctica es la tesorería la encargada de garantizar, por ejemplo, el CAE, de manera masiva obviamente, pero todas las garantías del CAE que se han realizado han sido firmadas por el tesorero o tesorera de la época, en el caso mío también, y por lo tanto somos garantes de muchos de estos endeudamientos que generan distintas instituciones. Y somos encargados, obviamente, de una pega aquí bastante crítica, a mi entender, que el pago de los intereses y obviamente los cupones. ¿Por qué crítica? Porque si bien es un procedimiento financiero que requiere buena coordinación, tanto con los recursos para que estén en el momento disponibles, la moneda correspondiente al pago, y generar obviamente la transacción con la coordinación con Banco Estado, el Banco Central o quien sea, es clave porque un traspié en esa materia puede dejarnos default por un día. Por lo tanto, hasta hoy día eso no ha ocurrido y es importante que ese proceso sea hecho con el máximo cuidado. Por lo tanto, es un mandato que pareciera ser simple, pero desde el punto de vista sistémico, operacional y tecnológico son desafíos permanentes. Entonces, cuando el vencimiento de un cupón, por ejemplo, de un bono del Tesoro, cuyos acreedores son los fondos mutuos, por ejemplo, las AFP o las compañías de seguro, nosotros tenemos que distribuir de manera correcta, en tiempo y forma, esos recursos. Así que creemos que también hay un despliegue importante y una importancia justamente, valga la redundancia, de el quehacer de tesorería en la estructura de lo que es de alguna forma la visión que sí tiene desde los inversores del Estado, un Estado cumplidor, un Estado serio y que obviamente cumple su palabra. Bueno, convertir y pagar otros gastos que también son parte importantes de hacer el periódico de la tesorería. Acá, bueno, no sé si en algún momento pueda quedar quizás la presentación, pero está establecido los stocks de deuda, configuraciones por vencimiento. Acá está los vencimientos, se fijan, está bastante parejo desde hasta los más de 10 años. Principalmente está la deuda que estamos viendo acá en diciembre de 2024. Está el 48%, 43% en este caso, corresponde a deuda mayor a 10 años a largo plazo. Hay una deuda muy corta. Y esa deuda corta en algún momento fue bien interesante porque el periodo de pandemia, ojalá que alcancemos a revisarlo, se generan también bonos denominados letras del Tesoro, que no se emitían hace muchos años, y que fueron letras muy cortas, a 3 meses, por ejemplo, en un periodo en que las tasas nominales estaban en cero. Entonces fue prácticamente un movimiento de recursos dentro del mismo periodo presupuestario, por lo tanto no se generó mayor endeudamiento. Hubo liquidez, pero no necesariamente endeudamiento. Así que fue un proceso interesante, innovador que se hizo en ese periodo, cuando obviamente las condiciones correspondieron. Pero si se fijan, no hay prácticamente inversiones cortas, las que ya vienen con vencimiento histórico a pagar este año próximo, y la mayoría está por todos los 10 años. También respecto al tipo de instrumentos, son bonos principalmente, bonos de tesoro en pesos y UF. También hay bonos en moneda extranjera, pero principalmente en moneda nacional. Si se fijan acá, la deuda interna son 75.000, los bonos en este caso de moneda extranjera es un poquito menos de la mitad. Entonces, está focalizado en bonos del Tesoro, en moneda nacional, la deuda legal. Y otra estructura también de la deuda por moneda, obviamente ahí es bastante parejo en el sentido de que tenemos prácticamente un tercio en UF y en dólares, y los otros están en euros, que también hay unas emisiones importantes que ojalá que alcancemos a conversar al final. Y obviamente los acreedores están estos bonos, como les decía, son inversionistas nacionales, los 127.000 millones, que es casi la totalidad de la deuda, de inversionistas nacionales, AFP, compañías de seguros, bancos, etcétera, algunas empresas también, y otros organismos multilaterales a los cuales también se les ha pedido crédito. Bueno, esto no lo vamos a alcanzar a revisar, pero sí quería comentarles algo que me parece interesante, ojalá que a algunos de ustedes también les interese. Hay harta información en la página del Ministerio de Hacienda, que son la emisión de bonos soberanos ESG. De estos bonos que yo les mencionaba en dólares, emitidos en el exterior a través de agencias extranjeras y también bancos corresponsales, el Ministerio de Hacienda comenzó a estructurar la emisión de bonos soberanos
los cuales tuvieron la primera colocación en el año 2019. Y aquí son los denominados bonos temáticos. Aquí hay bonos sociales, verdes, sostenibles y vinculados. Los verdes quizás son los más conocidos. Aquí, desde el punto de vista de bonos sociales o bonos sostenibles, tiene que ver con el compromiso también relacionado a temas ambientales, pero por otro lado, son bonos que, por ejemplo, están financiando la construcción de líneas de metro. Entonces, son bonos que tienen una especificidad, a diferencia de los bonos que se colocan de manera habitual, que van directamente al fisco para financiar X temáticas de políticas públicas. Acá las políticas públicas son específicas y los indicadores que establece el ESG para efectos de informar a los tenedores de estos bonos es bien minuciosa porque hay una serie de indicadores que se tienen que cumplir, sobre todo que hay un seguimiento posterior a estos proyectos. Entonces, esto es un tema bien, no es novedoso, dijéramos, porque lleva algunos años, pero sí es interesante porque Chile ha sido de alguna manera punta de lanza en esta materia. No hay muchos países que estén emitiendo bonos de estas categorías y Chile ha sido bastante innovador. Es más, el año pasado, a mitad de año, prácticamente hace un año, hubo una colocación de bonos, se fijan, de los 2.100 millones de dólares colocados. También hay y aquí una alta demanda, un nuevo bono de vencimiento el año 2029 con reapertura de un bono social. Entonces, aquí nos damos cuenta de que dentro de la dinámica de colocaciones de bonos del Tesoro están también bonos soberanos, bonos fuera del país, que tienen que ver con esta connotación de bonos temáticos. Me parecía que era importante poder mencionarlo porque ojalá pudieran explorarlo a lo mejor y conversarlo en alguna de las materias que puedan ver en clase algunas de las personas que están acá como alumnos. Y finalmente, un ejemplo bien rápido de sostenibilidad que lo hemos visto en algunos casos, que es lo que es el proceso de la pandemia, principalmente el ejemplo de coordinación justamente las entidades que les hemos acá. Se observaron caída de los ingresos producto del blackout, aún nosotros lo vivió de una u otra manera. Existieron también aportes importantes de parte del Estado, el IFE y otros conceptos, que fueron financiados a través de justamente la coordinación, a través de retiro de los fondos soberanos, emisión de deudas probablemente más largas, y eso permitió de alguna manera generar caja para poder tener activos que permitieran financiar las políticas de emergencia que se están generando en este momento. Entonces, acá hay una medida clara que además tiene la connotación de que estuvo generando, que es un poco también el efecto que tenemos hoy día de la inflación, pero por el efecto de los retiros, es decir, aparte de la política que hizo el Estado para poder generar liquidez en el mercado para las personas de manera de transferencias directas, también se generaron estos retiros que justamente estuvieron afectando, como se dan cuenta, el impacto sobre las tasas, principalmente en el caso de las UF, de los bonos en UF, la tasa llegó prácticamente al 3,8%, y eso distorsionaba de alguna manera el impacto que se podía tener y generó mayor presión de gasto porque el fisco tuvo que salir a emitir bonos a una tasa más alta. Era un impacto que era propio nacional, había un impacto internacional, pero era propio nacional que de alguna manera mantuvo un poco en el tiempo. Esto es el impacto similar en el caso de los bonos en pesos. Entonces, un poco las conclusiones, aquí hay una gráfica que lo voy a pasar muy rápido porque de cómo cambió la estructura de financiamiento desde el punto de vista de la deuda, pasando, por ejemplo, de deudas muy bajas desde el punto de vista del mercado internacional a abrirse al mercado internacional, considerando de que había mercados que eran mucho más ágiles y por lo tanto el mercado nacional estaba un poquito más de alguna manera estancado. Y también los plazos. Aquí consideramos que en el mercado local los plazos promedios son largos, es decir, aquí mayor riesgo, mayor plazo, más confianza. Aquí, obviamente, como están las cosas en la economía, las confianzas eran más bajas y por lo tanto los plazos promedios de los productos o de las inversiones que se generaban, las emisiones eran mucho más cortas. Y un poco lo que les decía de estos bonos a 3 meses o a 6 meses que se generaron, fueron bajando también de alguna manera, no solamente la estructura de la deuda, sino que también los plazos promedios de cada uno. Y solamente para ir cerrando, la coordinación, esta coordinación, que es un poco la lección de esto, permitió que el país pudiera hacer frente a las necesidades de la ciudadanía. Eh, Recientemente recuerden también que hubieron muchas medidas tributarias asociadas a postergación de pago que justamente menguaron lo que son los ingresos tributarios. Por lo tanto, se requerían mayores recursos y a través del endeudamiento y también de los retiros de los fondos soberanos
fueron parte del financiamiento que se requería para ver, de alguna manera, sustituir esa liquidez del Tesoro. Y obviamente se le otorgaron, como lo mencioné en alguna parte, al Consejo Fiscal Autónomo la tarea de monitorear los numerales anteriores, porque efectivamente es importante tener una institución, una instancia que no solamente se asesora, sino que también de alguna manera vaya entregando directrices que no necesariamente son tan alineadas con lo que podría querer una administración del Ministerio de Hacienda, considerando las necesidades de caja para las políticas públicas, que son justamente la medición que tiene la ciudadanía de el éxito o no que tengan. Eso tuve que apurar un poquito, Gianfranco, pero creo No, que no, está bien. estamos a Aparte que cerrar aprendimos las mucho temáticas hasta ahora. y vimos la complejidad del funcionamiento de la tesorería y por eso personas tan preparadas como Hernán y con alto estándar ético son necesarios y también es destacable poder valorar eso y ver el trabajo difícil que tienen, sobre todo que le ha tocado una estrechez fiscal y unos bonos un poco menores que en otras épocas, pero porque el país ha tenido grandes necesidades en los últimos periodos a raíz de la pandemia y algunas crisis económicas. Hay algunas preguntas, te voy a ir haciendo de a dos para ¿cómo se llama?, Ah, hacerlo más rápido y poder ir terminando en la hora. La primera pregunta es si la tesorería solamente está en los mercados de capitales como emisor de bonos de endeudamiento o tienen otra manera de poder generar fondos en el mercado, sobre todo como veíamos con el mayor aumento de la deuda. Y una segunda pregunta que yo creo que no es tuya, pero no la voy a decir para que no piensen que tenemos un comité de censura. Hola, quisiera saber si debido al caso Fundaciones, los recursos públicos destinados a estas instituciones, la tesorería ha tenido que tomar algún procedimiento adicional o ajustar algún control para la entrega de estos recursos, independiente que no es la responsable de ello. No sé si quieres alguna de sí, estas preguntas poder responderla y después te hago un par más. sí, sí, claro. En particular, efectivamente, como somos mandantes de quienes instruyen, ya sea inversiones, rescates o también aplicación de pagos en los casos de la deuda pública. Por lo tanto, la tesorería no tiene responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, la influencia que tienen los mercados de capitales, a lo más podría ser en qué banco se toma al final del día no sé, el pacto de los recursos que quedan en excedente caja. Esa es la única decisión financiera de alguna manera que tenemos que pudiera impactar. Y generalmente, por tasa, es con el Banco Estado. Entonces, el resto de las acciones que tienen que ver con la gestión de activos es del Ministerio de Hacienda, como lo comentaba, y tiene resortes asociados a comités, a consultores, a asesores, que de alguna manera establecen un mecanismo en el cual se toman decisiones que son también, en algunos casos colegiadas, otros no, pero sí que tienen que tener fundamentos legales, normativos, de decreto, etc. Entonces, nosotros actuamos de alguna otra manera con instrucciones que nos mandatan, somos de alguna manera el back office de la gestión fiscal, y de ese sentido no es menos importante, pero sí no necesariamente tomamos decisiones respecto a las emisiones de bonos u otros conceptos del mercado de capitales. Y lo otro, claro, lo que pasa es que hoy en día el caso Fundaciones y otros son parte importante de la fiscalización que debe tener el Estado. Ahí yo mencioné en algún momento que parte de la gestión que tenía que hacer el control lo hace la Contraloría General de la República. Entonces, de alguna manera, el mandato legal está establecido por cada uno de nosotros y yo no tengo posibilidades, aunque quisiera, de tener acciones fiscalizadoras. Son muy acotados los temas porque inclusive los montos entregados, por ejemplo, a los municipios forman parte de la acción propia de fiscalización de la Contraloría. Entonces yo, de alguna forma, llega la instrucción de pago, hacemos los pagos a las cuentas correspondientes autorizadas y posteriormente a eso, si hay rendición de cuentas de esos gastos o no hay rendición de cuentas, la Contraloría puede dejarse caer y hacer fiscalizaciones. Yo creo que ese es un tema que debe ser de una u otra manera, yo creo que no solamente ese caso, yo creo que el caso histórico que tenemos a través de las líneas temporales, en las cuales cada vez hay que generar mayor control en la gestión de los recursos financieros. Como les decía en un momento, esta institución pasa casi 30, 40 billones de pesos al mes en la cuenta única fiscal,
pero no tenemos el mandato del control y la fiscalización. Y estamos haciendo, y tuvimos en algún momento hace un par de meses, yo creo unos 6 meses atrás, reuniones con la Contralora también para informarle que nosotros tenemos información en la cual podemos entregarle indicadores o alertas que pudieran permitir acelerar o fiscalizar o focalizar las fiscalizaciones de Contraloría. Entonces yo creo que eso también es parte importante del actuar de organismos como nosotros, donde estamos expuestos a fiscalización de la propia Contraloría acá. Pero también es importante que donde van estos recursos a través de los aportes fiscales o también el Fondo Común Municipal, etcétera, es el uso de los recursos. Yo creo que ahí hay un tema de confianza pública en el cual se tiene que establecer algo así en ese sentido. El Servicio de Impuestos Internos, cuando uno hace la declaración del formulario 22, dice sus recursos van a salud, educación. Bueno, yo creo que tenemos como Estado que fortalecer la comunicación de que sean bien ejecutados esos recursos y también que tengan impacto social. Yo creo que va por ahí. Entonces, no necesariamente estamos en ese plano de mejorar o no el control. Gracias. Ya hace un tiempo nos informan a los contribuyentes en qué se gastan los recursos. Así que muy bien. Un par de preguntas más. ¿Existe alguna garantía para el resguardo de los recursos que se invierten en los bancos en caso de una crisis económica, en caso de un posible quiebra de algún banco? Te hablaban que por eso mismo trabajan fundamentalmente, entiendo, con el Banco Estado. Y luego nos preguntan por acá, ¿la Tesorería General de la República administra el Fondo de Bonificación para el Retiro? Si es así, ¿se busca una determinada rentabilidad? Y por último, para los bonos que hablabas ESG, ¿hay algún ajuste o algún agente que certifique que estas operaciones son efectivamente sostenibles? ¿Quién haría ese control? Hay muchas cosas que te preguntan más allá de tu misión técnica, así que ahí nos vas viendo que nos puedes contestar. Sí, perfecto. Sí, mira, David, voy un poco a la pregunta que más hacía el FBR. Sí, efectivamente el Fondo de Retiro, que es una cotización de los funcionarios públicos que van a un fondo para justamente entregar recursos cuando se jubilan. Eh, sí lo administramos nosotros, pero en un tema circunstancial, porque eso fue una licitación que en algún momento ocurrió que lo tenía, entiendo que en la Caja de los Andes, y en caso de que una licitación no prosperara, como fue el caso, de manera transitoria se hace cargo de tesorería. Entonces, nosotros efectivamente sí lo administramos hoy día. No lo coloqué acá porque son fondos de terceros, entonces en rigor no forman parte de la gestión propia de los estados financieros ni tampoco del presupuesto. Más, en el presupuesto no están. Entonces, como son fondos de terceros, no aparecen. Igual que el Fondo Común Municipal tampoco aparece en la ley de presupuesto. Entonces, como está en ese ámbito, no lo incluí, pero efectivamente se administra. Tiene también una política de inversión y eso se da cumplimiento a efectos de generar cierta rentabilidad. En particular, nosotros nos tenemos que informar a la suceso cuando la información anual de los estados financieros, y en ese caso también van algunos reportes incluso auditados para efectos de corroborar la rentabilidad, que no es el foco propiamente tal, sino que para nosotros es el cumplimiento de la política de inversión hecha cumpliendo la rajatabla. Y respecto a los bonos ESG, en particular el Ministerio de Hacienda tiene una certificación, tiene una auditoría que son auditores externos, especialistas, que vienen a hacer una auditoría. Es más, nos preguntan a quiénes les transferimos esos recursos, dónde fueron utilizados, hacen una evaluación de los proyectos que están sustentando esas emisiones de bonos. Entonces, efectivamente lo hay. Yo desconozco exactamente si es una institución certificadora o es una institución auditora. Nosotros nos han hecho consultas respecto a los movimientos de las cuentas corrientes, de dónde van a parar esos recursos, creo. Por lo tanto, sí hay una certificación, estoy casi seguro que es así, pero a nosotros al menos solamente nos llega los requisitos de información más financiera contable. Gracias, Hernán, por tu tiempo, por tu generosidad siempre con el programa. Y también nos ha pedido Giorgio, aunque sé que Hernán tiene un bajo perfil y prefiere ser conocido por sus obras, si nos podemos sacar una foto, así que una foto virtual así para que se pongan. Agradecerle también a todos los que nos han acompañado. Y no sé si Enrique quiere finalizar con alguna palabra o algún saludo especial. Y nos vemos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Esperamos con un invitado de tan alto nivel
y de tan alta categoría. Así que, pero exalumno no tenemos otro con este currículum, así que será alguien externo. Muchas gracias y buenas tardes. Adelante, Enrique. Agradecerle nomás a Hernán y a todos los asistentes a esta magnífica conferencia. Muy buenas tardes o noches. Gracias. Pablo, gracias. Ahí Encantado. Que estén muy Giorgio bien. saca la foto y nos despedimos. Increíble, dice Hernán, así que ahora escuchamos el video. Este es un programa único y eso hay que destacarlo porque en realidad no hay otros programas focalizados en banca. Los hay con una perspectiva más general, son conocidos los MBA, los magíster en finanzas, pero este es un programa que tiene un foco en el sistema bancario, en los mercados de valores. Creo que eso es de mucho interés para quienes se desenvuelven, quienes trabajan en este sector de la economía nacional. El desarrollo que ha tenido la banca en el país y en el mundo en general ha ido presentando distintos cambios que no solamente van de la mano con el crecimiento económico, sino que con nuevas tecnologías, nuevas regulaciones, nuevas formas de hacer las cosas, y en ese sentido la verdad es que el Magíster da una muy buena oportunidad para ir actualizando los conocimientos y además poder aprender cosas distintas que probablemente no se enseñan en carreras tradicionales, pues son mucho más aplicables a esto. Este es un magíster muy profesional, de muy buen nivel, y creo que es muy valorado por la gente interna y todos los egresados que ya tenemos. Los docentes que hay son todos profesionales de banco, son gente que sabe mucho en materia financiera y en mirada de banco, por lo tanto le da una vista distinta. El magíster enfocado en la banca tiene algo muy interesante, que es que junta la parte técnica dada por los profesores en la clase con la experiencia real de gente que está en el mercado haciendo esto todos los días. El mundo pasó a ser una aldea global. Al ser una aldea global, tú necesitas conocer la experiencia fuera de Chile. Y el hecho de que te permitan tener una doble titulación en Chile y en España y conocer otro mercado como el español, te permite abrir la frontera de tu formación como profesional. Por lo tanto, si tú no te estás continuamente capacitando en el mundo de hoy día, las posibilidades de avanzar son cada vez más difíciles. Sí.